Capítulo 22. Apenas bajó la luz de la luna llena. Era de mañana en Canterlot, ni siquiera había amanecido aún y Dwight se encontraba en el gran salón caminando de un lado a otro sin parar. Esta se encontraba bastante ansiosa y nerviosa, esta no podía sentarse, no dejaba de sentir un fuerte nudo presionándole el pecho ahora que su esposo está encerrado. Dwight. Se escucha, esta voltea y ve a Celestia. Hola princesa, dice Dwight con algo de impaciencia. ¿Qué haces aquí tan temprano? Dice Celestia. Quiero ver a Bast. Dice Dwight con algo de cólera. Aún es muy pronto, dice Celestia. ¿Por qué no me dejan ver a mi esposo? Llevo 3 días esperando y no me permiten verlo. Dice Dwight con cólera y aguantándose las ganas de caer en llanto. Dwight, suspiro, ¿tú sabes por qué no puedes? Dice Celestia mientras mira a Dwight con algo de lástima. Si algo sale mal, podrías salir lastimada. Estamos hablando de Bast. Ni siquiera sabemos si está infectado, dice Dwight con cólera. Los resultados no muestran nada. Tampoco los mostraban en Shining o Trixie cuando se infectaron, dice Celestia con severidad. No supimos si estaban infectados hasta que se transformaron y atacaron a todo lo que estaba en su camino. Pero, dice Dwight entre lágrimas. Dwight cae en llanto desconsoladamente y se deja caer de rodillas. Al mencionar a su hermano, Dwight recordó lo que más la acogía por dentro, una cicatriz que ella creyó haber desvanecido hacía tanto, ahora estaba presente más que nunca, al revivir lo que sufrió con su hermano, ahora con su esposo. Disculpa, no quería, dice Celestia mientras se acercaba con Dwight y la tomaba por el casco para ayudarla a levantarse. Perdí a mi hermano, no quiero perderlo a él también, dice Dwight entre lágrimas. Shining, Bast, no quiero. Tranquila, no llores, dice Celestia. Bast, mi Bast, no quiero perderlo a él también, dice Dwight entre lágrimas. Dwight, ¿sabes qué? Dice Celestia mordiéndose el labio. No quiero, no, dice Dwight mientras no dejaba de llorar. Dwight, por favor, deja de llorar, tranquila, tranquilízate por favor, dice Celestia tomándola por los hombros. Él es el padre de mis hijas. ¿No será capaz de matarlo? ¿Cierto? Dice Dwight aún con lágrimas en sus enrojecidos ojos. Dwight, no me hagas esto, dice Celestia. Pero, dice Dwight. Si se transforma y representa una amenaza para nosotros, no tengo más opción que ejecutarlo, dice Celestia con seriedad. Pero, no. Él es, no por favor. Dice Dwight entre lágrimas. Lo siento mucho Dwight, pero hay una gran diferencia entre salvar una vida y hacer lo correcto. Yo como gobernante de Equestria, tengo que hacer lo correcto para salvar docenas de vidas que podrían ser afectadas por esto, dice Celestia con severidad. Está diciendo, que es preferible que mi Bast muera a arriesgar algunas vidas, dice Dwight entre sollozos. Tengo que ir a levantar el sol, lo lamento, dice ya a punto de dejar a Dwight sollozando en el suelo. Pero, dice Dwight quedándose callada, estoy embarazada. Grita ella y de repente Celestia se queda callada y voltea a ver a Dwight con seriedad. ¿En serio quiere matar al padre de mi bebé? Celestia mira a Dwight con seriedad por unos instantes y luego se da la media vuelta y dice, no es verdad. Celestia ya estaba por dejar a Dwight cuando en eso. Espere por favor. Grita ella y Celestia se detiene. Sí, Ciel, esta noche será luna llena, Ciel, por lo menos déjenme verlo. Dice Dwight entre lágrimas y súplicas mientras se tiraba al suelo y empezaba a llorar. Celestia mira por última vez a Dwight, mirando cómo ésta se encontraba completamente destrozada. Está bien, te dejaré verlo, después de que desayunes, dice Celestia antes de dejar completamente sola a Dwight. Unos minutos después poco a poco llega el amanecer, iluminando los pasillos y a Dwight que seguía tirada en el suelo, aún sollozando. Más tarde Dwight se calma un poco y regresa a las habitaciones que Celestia le había asignado para que ella y su hija pasaran la noche en Canterlot. Al entrar se encuentra con su hija menor Starlight apenas despertando una vez que los primeros rayos del sol iluminan su delicado rostro. Mami, bostezo ¿cómo sigue papá? Dice la potrilla un tanto somnolienta. No he podido verlo todavía cariño, dice Dwight mientras daba un suspiro. Quiero ver a papi, no lo he visto desde que lo internaron, dice Starlight un tanto pensativa y preocupada. ¿Acaso no volveremos a verlo? ¿Eh? Dice Dwight, ¿por qué dices eso? Sé que todavía soy una niña, y hay muchas cosas que no conozco pero, sé cuando algo malo pasa, dice Starlight con seriedad. Cariño, dice Dwight. Sé que algo malo está pasando, pero, ¿por qué no me quieres decir? Dice Starlight con seriedad. Hija, mira, dice Dwight.
¿Por qué nunca me quieres decir nada? Siempre, yo soy la que se termina enterando de las cosas de la peor manera. ¿Por qué? Dice indignada y al mismo tiempo mostrándose triste. Cariño, dice Duilip, aún eres muy joven para entender. ¡No! Mamá, por favor, no me trates como una bebé que no es capaz de entender lo malo de este mundo. No importa si me cuentas o no las cosas, siempre termino entendiendo que es algo muy malo lo que pasa. Dice Starlight indignada. Madre, sé que me ocultas muchas cosas, y la mayoría no me vendrían importando, pero es mi padre, tengo que saber, ¿qué le pasa a mi papi? Dice Starlight con ojos sollozos, mientras miraba a Duilip a los ojos con una mirada que le partía el alma y el corazón. Mientras tanto en Ponyville, era de mañana y después de darle de comer a Blue, el cual aún se encontraba bastante delicado, Fluttershy se encontraba en la sala de su casa, alimentando a sus animalitos. Tranquilos, hay suficiente para todos, dice Fluttershy con una expresión bastante inexpresiva mientras basaba un poco de comida para aves en un pequeño recipiente. Todos sus animales se encontraban bastante inquietos, amontonados cerca de Fluttershy para poder comer. Una vez terminó de hacer esto, ella sube las escaleras para darle un vistazo a su hijo, el cual se encontraba durmiendo en la cama de Fluttershy, con docenas de vendajes a lo largo de todo su cuerpo, sobre todo en su cuello y torso. Blue, dice Fluttershy con una combinación de tristeza y lástima mientras miraba al unicornio dormir y respirar con un poco de dificultad. Fluttershy cierra la puerta y pasa su casco por su mejilla para limpiar una serie de lágrimas que estaban empezando a brotarle. La Pegaso amarilla vuelve a bajar las escaleras y sale de la casa, dirigiéndose a su buzón para recoger el correo, pero de repente al abrir el buzón, una enorme esponja rosa sale. Se me ocurrió qué podemos hacer para salvar a Bast. Fluttershy da un sobresalto y cae de espalda mientras esa cosa salía de su buzón, era la alborotada y esponjada crin de Pinkie Pie, que quién sabe cómo le hizo para meterse. Pinkie, dice Fluttershy aún asustada, me asustaste, podemos salvar a Bast. Dice Pinkie Pie, si logramos convencerlos de que los lobos pueden ser dóciles y amistosos, no lo matarán aún si se transforma. Si corremos y tomamos el primer tren, llegaremos a Canterlot antes de que llegue la luna llena. ¿Y cómo piensas hacer eso, Pinkie? Dice Fluttershy, ¿cómo le harás para convencerlos? No lo sé, la idea se me vino de repente, no dije que ya tuviera todos los puntos listos. Dije que podemos salvar a Bast. Dice Pinkie Pie emocionada. Pero Pinkie, ¿cómo los convenceremos de que los lobos son dóciles? Dice Fluttershy, además no estamos muy seguras de que Bast se convierta en un lobo pacífico y amable, claro que se convertirá en un perro amistoso. Él es el pony más amable y dulce que conozco. Lo dijo Duilip, así que tiene que ser verdad. Además que no conozco a muchos cementales que les guste tejer y sean tan amables con los niños. De hecho no sé por qué me recuerda un poco a ti. Supongo que es mi imaginación. El punto es que Bast es un buen semental. Dice Pinkie Pie, estoy segura que se convertirá en un perro dócil. Pero Shining Armor también era un buen semental, y se convirtió en un monstruo. Asesino a su bebé y casi mata a Cadance. Dice Fluttershy impactada. Aquí entre nos, Shining era un semental con severos problemas con la ira, le susurra Pinkie Pie al oído de Fluttershy. Sí, severos problemas con la ira, dice Fluttershy con inexpresividad mientras recordaba cómo Bast casi asesina a su hijo en un arranque de ira, tal vez sea mejor dejar las cosas como están, piensa ella mientras apretaba los dientes. Fluttershy, tenemos que salvar a Bast. Piensa en Duilip. Dice Pinkie Pie mientras saca una peluca morada con un peinado muy similar al de Rarity y se la ponía en la cabeza, se verá terrible de negro. Pinkie se quita la peluca y la avienta tras de ella. Tenemos que salvar a Bast, dice Pinkie con seriedad. ¿Pero cómo lo haremos? Dice Fluttershy. Sé que nunca se puede romper una Pinkie promesa, pero quizás, si les demostramos que hay otro pony lobo que es dócil, dice Pinkie Pie. No. Estás loca. No pueden enterarse del secreto de Blue. Dice Fluttershy. Lo sé, pero, dice Pinkie. Además, fue Blue, dice Fluttershy con un tono sombrío. ¿Eh? Dice Pinkie Pie extrañada. Blue fue quien atacó a Bast. Pero, Bast, dice Fluttershy. Yo ya sabía que Bast atacó a Blue, dice Pinkie Pie sin importancia y Fluttershy queda boquiabierta. Blue se pasó de caliente con Lutien, no me extraña que Bast no lo atacase, de hecho me sorprende que no lo hiciera antes, dice Pinkie muy pensativa. ¿Sabes que Bast casi mata a Blue? Dice Fluttershy con un nudo en la garganta. Sé que no lo hizo a propósito, dice Pinkie Pie. ¿Cómo que no lo hizo a propósito? Casi lo asesina.
dice Fluttershy entre dientes. ¿Él casi no te dice algo? Dice Pinkie Pie encogida en hombros. Bast es un pony muy malo, probablemente se merezca la muerte después de lo que le hizo a mi Blue, dice Fluttershy con cólera, él se merece todo lo que le pase. ¿Y Duilig? Dice Pinkie Pie con inexpresividad. ¿Eh? Dice Fluttershy. ¿Y Lúthien? ¿Y Starlig? ¿Merecen perder a su padre? Dice Pinkie Pie con severidad. Bast se lo busco, dice Fluttershy con un tono sombrío. Pero, dice Pinkie Pie mientras su crin empezaba a alaciarse y se sentaba en el suelo, ya sintiéndose derrotada, mientras miraba a Fluttershy regresar a su casa. Además Pinkie, creo que se te olvida algo, dice Fluttershy ya estando en la entrada de su casita, me estás pidiendo que revele el secreto de mi hijo para salvar a Bast, pero, si el secreto de Blue se descubre, él vendrá y se lo llevará, dice entre lágrimas mientras entraba a la casa y azotaba la puerta con fuerza, no hay nada que pueda hacer aunque quisiera, dice Fluttershy mientras se tallaba los ojos y caía en llanto. Más tarde en Canterlot. Luego del desayuno, y bajo la supervisión de varios guardias Duilig, es escoltada hasta donde tenían a Bast, una habitación aislada, con 3 muros gruesos y un cuarto hecho de un cristal tan duro como el diamante. Duilig mira a través del cristal a su esposo el cual se encontraba recostado con unos brazaletes en los cascos y el cuello, los cuales servían para impedir que él pudiera hacer magia y también para mantenerlo contenido, pues los brazaletes y el collar estaban magnetizados, y si algo pasaba un poderoso magneto detrás de uno de los muros, se activaría y azotarían a Bast contra el muro. Bien, es aquí dice Celestia quien ya estaba esperando a Duilig. La yegua no hace más que mirar a través del cristal, el cual estaba polarizado de tal forma que Bast no era capaz de ver o escuchar lo que pasaba al otro lado del cristal, pero en cambio los demás podían observarlo totalmente. Se le está monitoreando, con frecuencia se le hacen exámenes de sangre para ver que no haya ningún cambio, y también revisamos sus signos vitales, dice Celestia. Es un prisionero, dice Duilig con inexpresividad. Solo tomamos precauciones, dice Celestia suspirando. ¿Puedo entrar? Dice Duilig. Preferiría que no, dice Celestia. Quiero hablar con él, probablemente esta sea la última vez que yo, dice con un nudo en la garganta. Está bien, dice Celestia con sumisión, abran la puerta, de repente frente a Duilig se abre un pasadizo de roca, el cual llevaba a un túnel que conectaba directo a la celda de Bast, ya estando tan cerca se toparon con una última puerta, la cual aún estaba sellada. Me dijeron que podía verlo. Dice Duilig. Primero tiene que desinfectarse, entre a aquella ducha y póngase esto, dice el guardia que la acompañaba señalando un pasadizo que llevaba a unas duchas descontaminante. Duilig mira lo que el guardia le entregó, era una especie de traje antigérmenes, no del tipo astronauta, este más bien era un poco más simple, el cual consistía en una bata, unos guantes para sus cascos delanteros y botas para sus cascos traseros y por último un cubrebocas. ¿No les faltó el tanque de oxígeno? Dice Duilig con inexpresividad. ¿Perdone? Dice el guardia un poco confundido. ¿Nada, sí? Dice Duilig, ¿por qué sigue aquí usted? Estoy esperando a que se descontamine y se ponga el traje, para abrirle la puerta, dice el guardia. ¿Por qué no se va y yo le aviso cuando esté lista? Dice Duilig con inexpresividad. ¿Eh? Sí, creo que, dice el guardia confundido. Lárguese. Dice Duilig entre dientes, al escuchar estas palabras el guardia se retira algo avergonzado y apresurado. Luego de que Duilig se descontaminara y se pusiera el traje, le permiten entrar a donde tenían a Bast, el cual se encontraba recostado en la cama mirando el techo, mientras se rascaba obsesivamente las heridas que tenía debajo de una serie de vendajes, hasta que de repente una puerta de concreto se abre frente a él. Duilig. Dice Bast al ver a su esposa entrar en la habitación. Bast. Dice ella corriendo hasta con él y abrazándolo fuertemente, creí que no te volvería a ver. Dice Duilig mientras intentaba contener sus ganas de llorar. Te extrañé mucho mi cielo, dice Bast mientras le daba de palmaditas en la espalda. Bast, yo también, dice Duilig mientras se aferraba fuertemente a él. ¿Cómo está Starlig? Dice Bast separándose de Duilig. Ella, dice Duilig con inexpresividad. ¿Sí? ¿Le pasa algo malo? Dice Bast un poco intrigado y preocupado. No, ella, crece muy rápido, dice Duilig mientras se quitaba el cubrebocas del rostro. Ella no puede hacer eso. Dice uno de los médicos que los observaban al otro lado del cristal.
Dejen que lo haga, de todos modos ya se comprobó que no se puede contagiar por medio de la saliva, dice Celestia con inexpresividad mientras también miraba la escena. Pero princesa, mientras tanto al otro lado del cristal, ignorando el hecho de que los estaban observando, Willy y Bast se dan un largo y apasionado beso mientras ambos se abrazaban y acariciaban en la cama de la habitación, de no ser que ambos, pese a que lo ignoraban, eran conscientes de que los observaban, de lo contrario, probablemente ya estarían dando el siguiente paso en su intimidad, pero por el momento ellos no tenían más que conformarse con estar abrazados en la cama. Ambos ponis se quedan viendo a los ojos por un largo rato, perdidos en una serie de fantasías que el uno tenía sobre el otro. ¿Alguna vez te conté qué es lo primero que me llamó la atención de tu persona, cuando te vi por primera vez? Dice Bast con una ligera sonrisa. ¿Qué cariño? Dice Dwight con un tono suave. Tus hermosos ojos morados, tan brillantes y hermosos como una Black Beauty, una flor muy rara que despide un hermoso destello morado, uno de los encantos más hermosos de la naturaleza, siendo capaz de brillar aún en la cueva más sombría de toda Equestria, dice Bast con un tono romántico. Oh Bast, dice Dwight mientras besaba a Bast en la boca nuevamente, siempre sabes qué decir para hacerme sentir, dice ella sonrojándose por unos instantes, pero después de unos momentos vuelve a tomar una postura más seria. Willy, ¿te pasa algo cariño? Dice Bast un poco preocupado. No es nada, dice Dwight, debí haberte hecho caso cuando querías. ¿Qué cosa mi amor? Dice Bast. En repetidas ocasiones tú, dice Dwight con un nudo en la garganta. ¿Qué cariño? Dice Bast algo intrigado. Tú me pedías que querías tener otro bebé, yo siempre te decía que no, pero ahora, dice Dwight empezando a llorar. Cariño por favor, no llores, no me gusta verte llorar, dice Bast. Pero es que, dice Dwight entre lágrimas, tú. No, no te culpes, tú tenías toda la razón, con todo lo que ha pasado, no había lugar para un bebé, ¿lo recuerdas? Dice Bast intentando hacer que Dwight se calmara. Sí, pero yo sí quería tener otro bebé contigo. Dice Dwight entre lágrimas, solo estaba asustada por ese estúpido consejo, por eso te decía que no. Dice Dwight entre lágrimas. Cariño por favor, cálmate mi cielo, dice Bast abrazándola. Bast. Dice ella correspondiéndole el abrazo y ocultando su rostro sollozante en su pecho. Tranquila, tranquila cariño, tienes que ser fuerte, dice Bast. Es entonces que se abre la puerta y por esta entran dos enfermeros y una enfermera, uno de los cuales tenía una bandeja con equipo de análisis. Willy, es momento de los exámenes de Bast, regresa ahora, se escucha por una especie de altavoz, era la voz de Celestia. Bast, dice Dwight quien no quería separarse de su esposo. Ve cariño, yo estaré bien, dice Bast con un tono suave. Pero, es que, dice Dwight. Willy sal de esa habitación ahora, se escucha. Vamos cariño, dice Bast mientras le da un último beso en la boca. Sí, dice Dwight mientras se daba la media vuelta y se dirige a la salida lentamente, mientras una enfermera se acercaba a Bast y tomaba un poco de su sangre con una jeringa para analizar. Willy ya estaba saliendo, la puerta de roca estaba por cerrarse nuevamente tras Dwight, cuando en eso esta nota como recién le habían extraído la sangre a Bast, es entonces que Dwight corre momentos antes de que la puerta de concreto se cierre, entrando de nuevo. ¿Pero qué está haciendo princesa? Dice uno de los médicos. Willy, dice Bast. Es entonces que Dwight dispara un rayo contra los médicos y usando su magia levita y toma la jeringa la cual tenía la sangre de Bast. Willy, ¿pero qué estás haciendo? Se escucha la voz de Celestia por el altavoz. Dijiste que Bast será ejecutado si está infectado. Lo que sea que le pase a él, me pasará a mí. Dice ella mientras colocaba la jeringa contra su casco, ya a centímetros de pincharse. Willy, por favor, suelta eso. Dice Celestia. Prométeme que si Bast se transforma buscarás la forma de ayudarlo. Dice Dwight entre dientes. Cariño por favor. Dice Bast, no lo hagas. Willy suelta esa cosa ahora mismo. Dice Celestia. Soy una de las portadoras de la armonía. El elemento de la magia. Sin mis los elementos no funcionan. Dice Dwight ya a punto de pincharse con la aguja, ahora no tendrás más opción que buscar una cura para Bast y para mí. De repente Bast arremete contra Dwight, y le quita la jeringa instantes antes de que la aguja pinchara su piel. Dwight estaba a punto de usar su magia para arrebatarle a Bast la jeringa con su sangre, pero ésta se percata de que ya no era capaz de usar su magia. ¿Pero qué?
dice ella perpleja, y en eso se da cuenta de que traía puesto el collar que impedía que Bast pudiera usar magia. Willy mira a Bast con incredulidad, notando que no solo ya no lo tenía puesto, sino que el unicornio sostenía, aparte de la jeringa, un clip con el cual forzó la cerradura del collar. Pero, dice Willy aún incrédula. Tomen esto, y váyase, dice Bast con seriedad, entregándole a los médicos la jeringa con su sangre. Los médicos se retiran un tanto conmocionados y confundidos, mientras Dwight seguía con la misma expresión incrédula. ¿Pero qué intentabas hacer? Dice Bast entre dientes. Yo solo, dice Dwight. Entiende. Si algo me llegara a pasar a mí. ¿Qué pasaría con Starlight? ¿Qué pasará con Lúthien y sus bebés? Dice Bast con cólera y un tono reprobatorio y severo. ¿No entiendes que si algo me pasara, ellas se quedarían solas? Solo tú puedes cuidar de ellas, solo en ti puedo confiar la seguridad y bienestar de mis hijas, y mis nietos, dice Bast con un tono serio. Yo, dice Dwight confundida. ¿Quieres dejar a Lúthien sola con sus bebés en ese reino de grifos? ¿Quieres que Starlight siga creciendo sin sus padres, sin ti? Dice Bast con un tono melancólico. Bast, dice Dwight, yo solo quería, si yo resulto ser peligroso para todos, no habrá otra opción. Sé que te duele, pero tú eres la que tiene que ser fuerte, por ellas, dice Bast con un tono serio, por nuestras niñas. Bast, yo no quiero que nada te pase. Dice Dwight abrazando fuertemente al unicornio. Si algo me pasa, estoy seguro que saldrás adelante sin mí, dice Bast. Pero yo no quiero. Dice Dwight con cólera. Tienes que hacerlo, por nuestras hijas, por favor Dwight, dice Bast con seriedad, mientras miraba a los ojos a Dwight. De acuerdo, dice Dwight mientras Bast le daba un beso en la mejilla. Vete cariño, por favor, le dice Bast a Dwight. Regresaremos, tú y yo. Regresaremos con nuestras hijas. Dice Dwight mientras dos guardias entraban y la escoltaban fuera de la celda de Bast. Dwight llega con Celestia, la cual la mira con una mirada reprobatoria. Perdone princesa Celestia, dice Dwight con un tono inexpresivo. Celestia se le queda mirando por unos instantes sin dirigirle alguna palabra, mientras tanto Dwight se sentía presa de la mirada de Celestia sobre ella. Es entonces que Celestia mira en dirección a un reloj. Será mejor que regreses, ya está por oscurecer, dice Celestia con un tono inexpresivo. Sí princesa, dice Dwight con sumisión. Si algo pasa te lo haré saber lo antes posible, dice Celestia con seriedad. A través de una ventana, Dwight mira como la princesa Luna estaba a punto de levantar la luna para abrir paso a la noche. Es entonces que ella mira como lentamente el gigantesco astro se eleva en el cielo, trayendo oscuridad consigo y en la mente de Dwight, esto representaba como poco a poco se iba acercando el momento de la condena de su esposo, como si de una guillotina acercándose a su cuello se tratara. Dwight se dirige al gran comedor, donde se reuniría con su hija y la familia de Celestia para cenar. Era de tarde, y apenas estaban preparando la mesa. Dwight se sienta en una silla, aun cuando todavía no habían preparado la mesa. Mamá, se escucha. Dwight voltea y ve a su hija llegando con ella. ¿Qué pasó? ¿Viste a papá? Dice Starlight un tanto alterada. Sí lo vi cariño, dice Dwight. ¿Cómo sigue? Dice Starlight preocupada. Parece que, pronto saldrá, dice Dwight con un tono inexpresivo. Él dice que te extraña mucho y ya quiere estar contigo para jugar, dice Dwight mientras acariciaba la mejilla de su hija con delicadeza. Papá, dice Starlight con un tono melancólico. Tranquila cariño, tu padre, solo estará hoy recluido, mañana lo veremos, dice Dwight mientras abrazaba a Starlight. ¿En serio? ¿Dices la verdad? Dice Starlight. Sí cariño, dice Dwight con un tono suave. Luego de la cena, Dwight junto a su hija se dirigen nuevamente a su habitación, donde pasarían la noche. Esta vez, ninguna de las dos podría dormir, por lo que se quedarían recostadas en la cama, ante lo que es posiblemente la noche más larga que ambas han tenido. Ambas yeguas se encontraban recostadas en la cama, mirando en direcciones diferentes, sin decir o hacer un solo movimiento, al punto de que cada una pensaba que la otra ya estaba dormida desde hace horas. Ambas estaban pensando en Bast, y en lo mucho que quieren que éste salga con bien. Es entonces que el silencio de la habitación es interrumpido por los tosidos de una potrilla. Era Starlight. Hija, ¿no puedes dormir? Dice Dwight mientras medio se levanta del colchón para asomarse. No madre, dice Starlight aún recostada en la cama. Yo tampoco, dice Dwight mientras se levantaba de la cama y se sentaba en esta.
Tengo miedo, dice Starlight mientras se daba la vuelta y miraba a su madre a los ojos notándose cada una la tristeza y preocupación que la otra sentía. Yo también hija, yo también, dice Twilight. Papá, dice Starlight con un tono melancólico. Son apenas las 10:25, dice Twilight mientras mira un reloj cercano. Nos fuimos a acostar temprano, dice Starlight con inexpresividad. Sí lo sé, dice Twilight. No puedo dormir, pero tampoco tengo ganas de jugar con Tara, sé que ella se duerme hasta tarde, pero no sé, no quiero jugar, dice Starlight con tristeza. Hija, ¿por qué no intentas dormir? Dice Twilight. No sé si pueda, dice Starlight con cólera. Yo tampoco, pero, dice Twilight suspirando, ¿quieres que te lea un cuento? Quizás eso te ayude. Dice ella mientras se levanta de la cama y toma un libro de cuentos de entre un pequeño librero que se encontraba en la habitación. Está bien mami, dice Starlight suspirando, aún con preocupación. Veamos, dice Twilight mientras abría el libro y buscaba un cuento que tranquilice un poco a ambas yeguas. Mientras tanto en el reino de los grifos. Era de tarde y la joven Lúthien se encontraba recostada en su cama, durmiendo desde hace casi una hora, hasta que de repente ésta empieza a retorcerse por una serie de pesadillas que empezaban a perturbarla en sus sueños. ¡No! No te vayas. Dice ella aún dormida, mientras se retorcía en la cama. No. Grita ella y de repente está despierta de golpe, ya muy agitada. No puede ser. Estoy segura que eso no fue un sueño. No. Algo muy malo está a punto de pasar. Dice Lúthien con miedo y exaltación. Mientras tanto de vuelta en Canterlot. Twilight se encontraba recostada junto a su hija, la cual después de tantos esfuerzos de su parte, logró que ésta se quedase dormida, después de leerle 3 historias diferentes. Twilight se encontraba mirando a su hija dormir pacíficamente, esperando que encuentre algo de paz en sus sueños, su mundo de leche y galletas. Descansa mi cielo, dice Twilight acariciaba la crin de la potrilla, y posteriormente esta con cuidado se levanta de la cama para no despertarla y colocaba el libro en su lugar. Esto era algo que probablemente ella habría hecho usando su magia, pero quería escoger otro libro para leer, pues no podía dormir, y esperaba estar toda la noche despierta, hasta saber noticias de Bast. Luego de encontrarse parada por unos instantes frente al librero, esta finalmente escoge un libro viejo sobre historia de Equestria, ya estaba a punto de sentarse en una silla cercana para leer cuando en eso esta nota como su puerta empieza a abrirse. Disculpa, solo quería, dice Celestia en un tono de voz muy bajo para no despertar a la potrilla. No importa, dice Twilight mientras abría el libro y estaba a punto de leer. Twilight, ¿puedes venir un momento? Dice Celestia, y en eso Twilight se levanta y con sumo sigilo para no despertar a su hija va con la princesa Celestia para ver qué es lo que quería decirle. Una vez en el pasillo, Twilight empareja la puerta. ¿Qué es lo que pasa? Pregunta Twilight. Casi es medianoche, dice Celestia. Lo sé, dice Twilight con inexpresividad, intentando ocultar la tristeza y preocupación que sentía en ese momento. No sé si quieras venir conmigo y ver a Bast, dice Celestia. ¿Qué? Dice Twilight un poco confundida. No hablarás con él, solo, estarás ahí, mirando a través de cristal para comprobar que, dice Celestia, disculpa, creo que no es buena idea, no sé en qué estaba pensando, dice Celestia dándose la media vuelta, pero en eso Twilight la detiene con su casco. Si quiero, dice Twilight. Perdona. Dice Celestia. No me importa si se transforma o no, quiero verlo, por lo menos una última vez, dice Twilight, quiero estar ahí, ¿segura? Dice Celestia al notar lo mucho que Twilight se estaba desmoronando por dentro. En la salud y la enfermedad, hasta que la muerte nos separe, murmura Twilight mientras una lágrima brotaba de su mejilla, sí, estoy muy segura, dice ella con melancolía. Mientras tanto en Ponyville. En la casa de Fluttershy, Pinkie Pie se encontraba en la salida despidiéndose de Fluttershy. Muchas gracias por ayudarme a cuidar de Blue, dice Fluttershy. No es nada, ¿para qué son las amigas? Dice Pinkie Pie suspirando, y en eso esta le da una mirada severa a Fluttershy. ¿Qué pasa? Dice Fluttershy al notar la mirada de Pinkie Pie. Si Bast no regresa, solo espero que lo que no hiciste, no lo hiciste porque era lo correcto el no hacer nada, y no porque no quisiste hacer nada para por Bast solo por lo que él le hizo a Blue, dice Pinkie Pie, quedándose seria por unos instantes, en un largo silencio incómodo entre ambas yeguas, creo que ni yo misma me entendí jiji. Buenas noches Pinkie, dice Fluttershy ya sintiéndose culpable. Buenas noches.
dice Pinkie Pie alegremente mientras se daba la media vuelta y daba de brincos alejándose de Fluttershy y perdiéndose en la noche. Fluttershy mira a Pinkie alejarse, mientras ésta lentamente cerraba la puerta de su casita. Fluttershy se sienta en el sofá por unos instantes, pensando en todo, sobre todo en las palabras que él dijo Pinkie Pie, las cuales le llegaron en lo más profundo de su ser. Es tarde, dice ella mientras miraba un reloj cucú colgado en la pared, que estaba por marcar las 12 de la noche. Fluttershy se levanta del sofá y sube las escaleras para echarle un último vistazo a Blue. Esta al llegar nota que Blue ya se había transformado, pero estaba durmiendo. Descansa mi pequeño, dice Fluttershy mientras mira cómo el colosal animal respiraba profundamente y roncaba, forzando su cama, la cual apenas lograba resistir el peso de tan colosal perro. Buenas noches, dice ella mientras cerraba la puerta y regresaba al sofá, en donde pasaría la noche. Sin embargo, sin que ella se diera cuenta, alguien se encontraba observando oculto desde las sombras. Buenas noches, jejeje, se escucha una voz infantil de una inocente potrilla, pero al mismo tiempo con un tono siniestro. Es entonces que desde las sombras surge Carnage, el cual mira al gigantesco lobo aún durmiendo pacíficamente. Oh, pero qué tierno, jeje, no es momento de dormir, jeje, es momento de jugar, dice Carnage mientras de repente empiezan a brillar sus ojos con un tono escarlata y un manto de energía roja envuelve al lobo, el cual empieza a retorcerse en la cama, mientras apretaba con fuerza los dientes. De repente Blue despierta muy agitado. ¿Pero qué pasó? Dice Blue agitadamente. Es entonces que se da cuenta que no se encontraba en su habitación sino en el bosque. ¿Qué estoy haciendo aquí? Dice Blue muy agitado, y aún más al percatarse que su pelaje estaba manchado por sangre fresca, la cual no era de él. ¡No! ¿Pero qué? Dice Blue y en eso siente algo obstruyéndole la garganta. El unicornio se hinca en 4 patas, empezando a toser fuertemente y después vomitando algo que le raspaba la garganta. Blue respira muy agitadamente una vez que había terminado. Se tranquiliza un poco, eso hasta que abre bien los ojos y nota que es lo que había vomitado. ¡No! No puede ser. ¿Cómo fui capaz? Dice Blue dando un sobresalto. ¡No! No. Esto debe ser una broma. Grita él mientras miraba que entre los restos de su vómito se encontraban muchos trozos de carne y en especial, varios cabellos rosados.